Saludos y muchas gracias por conectarse a Salud al Día con Pama, hablando con los expertos. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre un tema que escuchamos mucho hoy día y es la cirugía bariátrica. Y para esto vamos a estar hablando con el doctor Luis Serrano. Él es cirujano y el doctor Serrano él trabaja, les voy a decir ahora mismo, para Osceola Surgical Care Specialist, y va a estar contestando las preguntas sobre qué es la bariatría, de dónde sale el término, cuáles son las operaciones que caen bajo la sombrilla de bariatría. Así que en cualquier momento el doctor está conectado a Instagram y estoy esperando que entre a conectarse con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Hola Jackie, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Igualmente, muchísimas gracias por sacar este tiempito para educarnos sobre el tema. Estaba comentando, doctor, bueno, antes que nada, déjeme presentarlo. Usted es de Ecuador, ¿cierto? Ujú. ¿Y Sí. cuánto lleva aquí en la Florida Central? En la Florida Central llevo un poco más de un año. Antes de mudarme a Orlando, estaba en Tampa. Yo hice ahí mi entrenamiento en cirugía bariátrica y cirugía metabólica. En Tampa General, University of Central Florida, y después me mudé a Orlando. Eso hace un poco más de un año. No sabía que también tenía esa otra subespecialidad Ujú. de medicina metabólica. Qué interesante. O sea, que usted dedica todo su día para ayudar a la gente a bajar de peso, a controlar el peso, y de ahí surgen tantas cosas. Es tan importante que la gente entienda todas las consecuencias que trae la obesidad, todas las enfermedades que eso trae, pero no es tan sencillo como que una persona tiene descontrol en el alimento. Hay muchas cosas que están envueltas y de eso es que queremos hablar, doctor. Cuando estaba haciendo mi investigación, Ajá. me sorprendió ver que bariatría es algo que se está usando desde los años 1965, 69. Y digo que me sorprendió porque esto es un término que apenas yo lo empecé a escuchar hace algunos años. Es Ujú. como que ha cogido un impulso mayor, ¿verdad? Últimamente. Sí, eso ha cogido un impulso más grande. Inicialmente la cirugía bariátrica no era bien vista por la comunidad quirúrgica, en verdad. La cirugía bariátrica era hecha por algunos cirujanos, pero realmente tenía riesgos altos. Entonces es por eso que no se hacía tanto. Pero en los últimos años, sobre todo desde el año 1990 más o menos, han habido estudios que han demostrado que la cirugía metabólica y la cirugía bariátrica es la mejor manera y la manera más eficiente y efectiva para que los pacientes bajen de peso y mantengan el peso al que llegaron con la cirugía. Básicamente, esa es la razón por la que inicialmente se hacía la cirugía, pero no era tan común como ahora, porque es mucho más segura la cirugía hoy en día. ¿Cómo funciona esto? El médico primario le dice al paciente, llevas ya mucho tiempo con sobrepeso, no ha funcionado las dietas, no ha funcionado el ejercicio, es hora que visites a un cirujano especialista en bariatría para que te oriente de cuáles son la operación correcta para ti. Así es que funciona esto. Sí, más o menos. Algunos pacientes vienen a la oficina porque han pensado en hacerse cirugía bariátrica por mucho tiempo y otros vienen referidos por sus médicos primarios. Pero básicamente la mayoría de pacientes han tenido obesidad por mucho tiempo, tienen problemas médicos que están relacionados a la obesidad, porque la cirugía bariátrica no solamente ayuda a los pacientes a bajar de peso, sino por eso se llama cirugía bariátrica y metabólica, porque cura la diabetes, cura la presión alta y ayuda a disminuir el riesgo que tienen las personas. Entonces los pacientes vienen algunas veces referidos por su médico primario o a veces por su cuenta. Eh, es una decisión que usualmente los pacientes se demoran en tomar porque no es una decisión fácil, pero vienen así a la oficina.
Hay diferentes clases de operaciones bariátricas, doctor. Sí, hay algunas, hay diferentes cirugías. La cirugía más común hoy en día es la cirugía de manga gástrica, o también en inglés se llama sleeve gastrectomy. La digo en inglés porque es lo que más se escucha. Esa es la cirugía que hoy en día se hace más en Estados Unidos y a nivel mundial. ¿Y de qué trata esa operación? Esa cirugía se trata básicamente de cortar la curvatura mayor del estómago, eso quiere decir una parte del estómago, y se saca esa parte del estómago. Y más o menos el estómago queda reducido en un 80% de su tamaño original. Entonces, básicamente el paciente puede comer 20% de lo que comía antes. Pero lo interesante de esta cirugía, además de que se reduce el volumen del estómago, en una cierta parte, de una parte del estómago que se remueve, hay una hormona que causa hambre. Se llama la hormona grelina o ghrelin en inglés. Y al disminuir esta hormona, no solamente el paciente se llena más rápido con comida, sino no tiene tanta hambre y no tiene tantas ganas de comer, además de que se llena rápido. Y el estómago no vuelve a crecer. Ya Él al es, tamaño que le cortan, ese va a ser para siempre. básicamente sí, se estira un poco, pero realmente nunca regresa al tamaño normal. El estómago siempre queda reducido de tamaño. Y no es una operación peligrosa. No es una operación peligrosa, siempre hay ciertos riesgos, pero el 99% de las veces la cirugía sale bien y no hay mayor complicación. Los pacientes se van rápido a la casa y se recuperan. Esa es una de las cirugías. La otra cirugía que hacemos es el bypass gástrico o el Roux-en-Y gastric bypass, donde es un poco diferente. Se corta el estómago en un pouch pequeño y se reconectan los intestinos para, además de tener un estómago más pequeño, también se hace un bypass de una parte del intestino, para que no solamente coma menos el paciente, sino que además no se absorba ciertos alimentos en cierta parte del intestino. ¿Hay una diferencia en el resultado entre esas dos operaciones, doctor? Sí, hay una diferencia y básicamente la diferencia es en mejorar la diabetes. Yo ofrezco el bypass gástrico a las personas que tienen diabetes y utilizan insulina. Hay estudios que han demostrado que los pacientes que utilizan insulina les va mejor con un bypass gástrico. Además, los pacientes que tienen reflujo, mucho reflujo antes de operarse, les ofrezco un bypass gástrico porque usualmente si es que se hace una manga gástrica, el reflujo puede empeorar un poco. Entonces, en esas dos circunstancias, el bypass es mejor, pero la pérdida de peso es prácticamente la misma y los resultados son Sí, prácticamente los esa es mismos. la meta final para ambas operaciones. ¿Y la abdominoplastía entra dentro de las categorías de cirugías bariátricas? Realmente no entra dentro de las categorías de cirugías bariátricas porque esa es una cirugía Estética. plástica, estética, exacto. Mm. Um, Eso se hace después de que el paciente, yo recomiendo hacerla después de 2 años, porque los pacientes pierden peso rápidamente los primeros 6 meses después de la operación. Y después la pérdida de peso disminuye, pero siguen perdiendo peso hasta más o menos 2 años. Y cuando los pacientes ya están 2 años después de la operación, tienen usualmente un peso estable. Entonces ahí yo recomiendo que se hagan cirugías estéticas para el exceso de piel, sobre todo. ¿Cuántas libras de más debe tener una persona para calificar en una de estas dos operaciones? O otra, esa es una pregunta. La otra, ¿hay otras operaciones adicionales a las dos mencionadas? Hay otras operaciones. Hay también hoy uno que se llama mini gastric bypass, que es solamente una conexión en lugar de dos. Esa es una de las otras. Hay otra operación que se llama el switch duodenal, el duodenal switch. Esa operación es muy agresiva. Es para pacientes que realmente tienen muchos problemas con la diabetes y con la insulina. Pero tienen unas complicaciones de malabsorción de alimentos y por eso no se hace muy a menudo. La otra cirugía que se hacía antes, pero se hace ahora menos, es
la banda gástrica. No sé si has escuchado de la banda gástrica. Es como un anillo que se ponía en el estómago Sí. para disminuir la cantidad de comida que se puede comer. Pero se demostró que esa cirugía no es tan buena porque los pacientes eh, vuelven a subir de peso usualmente con esa operación. No es tan buena. Ok, o sea que básicamente son las dos que mencionó, que son cortar el estómago y el otro Ujú. cortar el estómago y parte del intestino, Exacto, y reconectar el estómago al reconectarlo. intestino para hacer un bypass de una parte del intestino, exactamente. ¿Y cuánto de peso por encima de lo normal para cada persona es que se toma en consideración una cirugía bariátrica? Claro, más o menos el peso, digamos más o menos 100 libras, pero no todo el mundo es igual. Nosotros cuando vienen a la oficina calculamos una cosa que se llama el BMI o el índice de masa corporal, el Body Mass Index, y se hace un cálculo con el peso y la altura. Los pacientes que califican a cirugía son los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35 con alguna enfermedad asociada a la obesidad. O sea, puede ser diabetes, puede ser presión alta, puede ser apnea del sueño, o puede ser dolores en las articulaciones, etc. Hay muchas enfermedades asociadas a la obesidad que hacen que la persona califique si es que tiene un índice de masa corporal mayor a 35. Y cualquier persona con índice de masa corporal mayor a 40 califica para cirugía. ¿Y cuáles son los criterios que usted en lo personal Uh-huh. toma en consideración para saber cuál operación aplicarle al paciente? Uh-huh. Entonces, más o menos, si es que el paciente tiene diabetes que necesita insulina o si es que tiene reflujo, significativo reflujo donde necesitan medicinas para el reflujo, para la acidez, les ofrezco un bypass gástrico. Si es que no les ofrezco una manga gástrica, pero el paciente a veces quiere hacerse un bypass gástrico porque su hermana se hizo un bypass gástrico y le ha funcionado, entonces yo ahí les ofrezco la cirugía que ellos quieran, pero hablamos acerca de los pros, los contras de la cirugía y ahí decidimos juntos. Y además, en la primera cita no tienen que decidir qué cirugía van a hacerse, sino se pueden demorar en decidir qué cirugía quieren, porque el proceso se demora más o menos 6 meses. Doctor, ¿estos son mínimamente invasivas o es una cirugía que abre por completo el cuerpo? Es una cirugía mínimamente invasiva. Se hace con la paroscopía o con el robot Da Vinci, Ajá. que es la nueva tecnología. Ujú. Son heridas pequeñas de más o menos 8 milímetros. Son 6 heridas pequeñas. La recuperación es inmediata y los pacientes se van a la casa usualmente al día siguiente. ¿Tan rápido? Ujú. Usualmente al día siguiente los pacientes se van a la casa. eh, Inmediatamente después de la operación empiezan a tomar agua, a tomar líquidos y a medida que aumentan la cantidad de líquidos que pueden tomar, se pueden ir a la casa. Doctor, las personas que tienen problemas alimenticios, o sea, así mismo como los que son bulímicos o simplemente no quieren comer, también es un problema emocional o mental en la persona que come compulsivamente. Eh, Ujú. Pienso que, y no es que pienso, o sea, quiero que me hable de cómo se trabaja este paciente que come sin medida, que no puede parar, que es una Ujú. adicción, porque hay personas que son adictas a la comida. Y Ujú. eso lo vemos, ¿verdad? En programas que están especializados en estos casos de personas que pesan 500 libras, 600 libras, saben que se están envenenando y no pueden parar de comer. Ujú. El programa de bariatría incluye ayuda emocional, educación. ¿Cómo se trabaja ese aspecto mental del paciente que necesita esa operación para salvar su vida? Sí, es una excelente pregunta porque yo, el- la gran mayoría de pacientes tienen algún tipo de componente psicológico, ya sea depresión, ansiedad, algún trauma en la niñez, que ha causado que lleguen al punto de comer tanto y llegar a esos extremos. Entonces, todos mis pacientes y realmente todos los pacientes que se someten a cirugía bariátrica
mediante el seguro médico, porque el seguro médico lo cubre todos, y al menos todos mis pacientes tienen que acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, para asegurarnos que cualquier problema psicológico, cualquier componente psicológico esté controlado, porque lo que queremos y lo que yo quiero de mis pacientes es que después de la operación bajen de peso, pero puedan mantener el peso nuevo, que puedan mantenerse sanos y obviamente eso se hace holísticamente tratando la mente y el cuerpo al mismo tiempo. Entonces es muy importante también tratar la parte emocional y la parte de ansiedad y depresión, porque muchos pacientes tienen ese problema también. ¿Y su núcleo familiar se envuelve en este procedimiento, doctor? Y yo usualmente pido que los pacientes tengan algún tipo de soporte en la casa, eh, porque muchas veces hay alguien en la casa que causa la ansiedad o hay alguien en la casa que a veces causa los problemas alimenticios. Y además después de la cirugía van a necesitar ayuda. Durante el tiempo de preparación para la cirugía también necesitan soporte en la casa para poder ser exitosos en el proceso. Entonces sí, les pedimos que tengan algún tipo de ayuda, no solamente en la casa, sino de sus amigos, vecinos, etcétera. Y después, déjeme ver si entiendo, se comienza, obviamente usted evaluándolo, entra también en el panorama la ayuda emocional, Ujú. hay dieta envuelta, tiene que bajar cierta cantidad antes de la operación o no es requisito. Sí, entonces cuando la primera cita que vienen a donde mí hablamos, nos sentamos media hora o el tiempo que necesite el paciente y hablamos de las cirugías, hablamos de los pros, los contras y más o menos decidimos qué cirugía se va a hacer o al menos el paciente se va informado del tipo de cirugías que hay. Además, en esa cita organizamos citas con nutricionistas, con psicólogos. A veces los pacientes que tienen apnea del sueño necesitan ir a ver un pulmonólogo también. Entonces, todo ese tiempo, los pacientes van a ver a estos otros médicos y nutricionistas. El proceso se demora más o menos 6 meses, entre 4 a 6 meses. Durante ese tiempo se ponen a dieta y cambian los hábitos alimenticios. Nos aseguramos que psicológicamente estén estables. Durante ese tiempo, algunos pacientes necesitan ver su cardiólogo, otros necesitan asegurarse que otros problemas médicos estén estables. Y después de más o menos 4 a 6 meses, viendo que el paciente ha bajado un poco de peso, no necesariamente requerimos un número de libras ni un porcentaje, pero que sí haya, que El avance. compromiso, ¿verdad? De Exacto, el querer compromiso. hacer el cambio. Exacto, yo hace poco operé a una paciente que bajó más o menos 30 libras en ese tiempo antes de la operación y después de la operación ha bajado otras 50 libras. Eso se ve como otra persona, pero tenía un compromiso inicial y le ha ido muy bien después de la operación también. Entonces, durante ese tiempo, ven a todos estos otros providers que ayudan a preparar al paciente para la operación. Es que no es tan solo por la diabetes o por la hipertensión, es que la autoestima, lo que la persona va a proyectar cuando está en armonía con la imagen que está viendo en el espejo, Ujú. los comentarios de las personas. No somos ermitaños, vivimos en una sociedad y para bien o para mal nos importa mucho o poco, ¿verdad? Cómo las demás nos perciben. La obesidad muchas veces refleja abandono y muchas veces no es abandono, sino son problemas emocionales que tienen o puede ser también tiroides. Y en el caso de tiroides, doctor, estas operaciones también ayudan a los pacientes que tienen problemas que están aumentando por la tiroides. No necesariamente ayudan a eso, pero antes de hacer alguna cirugía nos aseguramos de que la tiroides esté funcionando bien. Hacemos algunos laboratorios antes para asegurarnos de que no hay ningún otro componente que esté causando la obesidad. Entonces nos encargamos también de ver que la tiroides y todo funcione bien. Doctor, Ujú. entonces, si se hacen esas operaciones, no hay forma de que la persona vuelva a aumentar y llegue a como estaba antes de la operación. No tiene estómago, tiene, o por lo menos tiene un poquito nada más. No puede aumentar, ¿verdad? Es una excelente pregunta y sí puede aumentar. Yo he visto pacientes que han aumentado al peso que ¿Y tenían cómo? antes ¿Dónde de la guardan la operación, comida? ¿Dónde la guardan? porque los pacientes no necesariamente,
no necesariamente comen mucha cantidad en un solo momento, pero comen mal primero que nada y además comen muchas veces, muchos snacks durante el día. Y además, por ejemplo, yo siempre les doy este ejemplo a mis pacientes en la oficina. Se van a comprar un café del Starbucks que tiene 1500, 2000 calorías, es básicamente un litro de café y eso no se queda en el estómago, como es líquido, eso solamente pasa por el estómago y eso hace que aumenten de peso muchísimo. Entonces muchas veces aumentan de peso con dulces o con cosas así. Por eso es tan importante la preparación antes de la cirugía. Todo es la actitud, todo es Ujú, el uno decidirse, como todo en la vida, y esta no es la excepción, es ujú, el uno exacto. querer hacer un cambio. ¿Y qué es lo más joven que se puede hacer esta clase de operaciones? Porque, doctor, yo he visto adolescentes y he visto niños obesos, que Ujú. yo lo que cuando los veo me da pena de cómo está trabajando ese corazoncito. Va a las millas más el bullying que deben estar sufriendo, el rechazo, es terrible. ¿Desde qué edad se podría considerar operar a una persona? Sí, Pero y, yo he operado pacientes tan, tan jóvenes como 13 años, eh, tienen obesidad severa. La preparación de esos pacientes se demora un poco más, por lo que hablamos del componente psicológico. El componente psicológico en una persona de 13 años, 14 años, no es igual que en una persona que ya es madura. Entonces nos demoramos un poco más preparándonos que estén, asegurándonos que estén preparados psicológicamente para la operación, pero realmente una edad límite no hay, ni en ninguno de los dos extremos. Eh, eso era mi próxima pregunta, si había un límite la persona de edad avanzada para hacerse la operación. Usualmente no. Tenemos que asegurarnos que porque la cirugía bariátrica es muy segura hoy en día, es de de las cirugías más seguras que hay, pero eso también depende de que el paciente pueda someterse a una cirugía mayor, porque es cirugía mayor, es una cirugía grande. Entonces, si es que es una persona que tiene más o menos más de 40 años, y hacemos que el cardiólogo le evalúe y que su médico primario le evalúe y nos diga Y usted dice que 40 está años bien. mayor, por favor, doctor. A Yo partir creía de que los me iba a 40 años, decir 70. es que, es que eso es interesante, es otra parte. Las personas que tienen obesidad y que tienen un índice de masa corporal mayor a 40 o 50, no, una persona de 40 años no es igual porque han tenido ese maltrato a su cuerpo por 20, 30 años. Entonces, una persona de 40 años realmente no tiene 40, su cuerpo no tiene 40 años, pero su cuerpo no tiene 40 años, tiene mucho más. Su Entiendo. corazón no tiene 40 años, han tenido diabetes por 20 años. Entonces, tenemos que asegurarnos que sea seguro operarlos. Entonces, a partir de los 40 años, usualmente hacemos un electrocardiograma y nos aseguramos de que sea seguro operarlos. Sí, le entiendo. O sea, que ya una persona que a los 40 es obesa, quiere decir que se ha maltratado por muchos años, por lo tanto sus órganos pueden estar afectados. Digo, si llegó ahí es porque está afectado o tiene una de las condiciones que hablamos al Exacto, principio, ¿verdad? Así que sí, exacto, entiendo exacto. perfectamente. O sea que puedo entender que la gran mayoría de sus pacientes están entre los 20 y 30 años, Ujú. doctor. Sí, entre los 20 y 40 años es la gran mayoría de los pacientes que me vienen a ver a mí, pero hay pacientes mayores y hay pacientes menores, igual nos aseguramos de que sea seguro operarlos y los operamos. Eso es una sorpresa para mí. Pensé que al mencionar las condiciones como diabetes y hipertensión alta, pensé que eran personas 50 plus, no pensé que era una población tan joven. Y ahora que lo menciona, tiene, tiene lógica, porque en este país, yo le voy a preguntar en Estados Unidos versus otros países en cuanto a la obesidad, pero aquí la obesidad es un problema craso. Ujú, La gente mal come y por eso es que hay tantas ujú. condiciones. Sí. Y sí sé que en los hispanos la diabetes es bastante alta, por lo menos en la gente de Puerto Rico. Yo no sé en Ecuador cómo está la diabetes, ¿verdad? Pero la gastronomía de Puerto Rico no es saludable, tiene mucha grasa, somos bastante sedentarios en comparación Ujú, con otras
grupos étnicos y las consecuencias es pues mucha diabetes, eso es una realidad. Pero en Estados Unidos versus otros países, ¿cómo estamos con la obesidad y en esas edades de 20 a 40 años? So, Estados Unidos es de los países, es el país más obeso por población en todo el mundo. Es correcto. Y es interesante que la mayoría de gente obesa está ubicada en el sureste de los Estados Unidos. So, Florida es uno de los lugares donde más obesidad hay. Eh, yo hice mi entrenamiento en Tennessee, ahí había muchísima gente obesa también. Entonces, esta parte del país es la que más problemas tiene. Ahora, en Sudamérica cada vez hay más problemas de obesidad. En Ecuador también hay muchos cirujanos bariátricos que están muy ocupados haciendo cirugía metabólica. En Puerto Rico también tengo muchos pacientes de Puerto Rico que vinieron hace poco, van y vienen y sí, es un problema mundial. Claro que nosotros somos los número uno, pero en Estados Unidos somos los número uno, pero en general en todo el Increíble, mundo ¿verdad? es. Ujú, Somos líderes en muchas cosas buenas, ejemplo, en muchas cosas buenas y en la alimentación desde chiquititos hay que decir que Estados Unidos está reprobado. No sí, pasa, es F, le damos F. Lo vemos en las escuelas, sus nenes son chiquitos, porque el ujú, doctor tiene un niño de 9 meses y la niña que tiene 3 años. Todavía no ujú, está pasando por sí, ahí, pero es lamentable cuando vemos que el alimento son pizza, macaroni and cheese, hot dog, hamburger, cuando ujú, sabemos que eso no ayuda en lo más mínimo, para después entonces tener sí. todos los problemas que hemos estado dialogando en esta Y lo entrevista. más triste es que a partir de los años 80, 90 ha aumentado la obesidad y sigue aumentando. Estaba viendo que incluso eh, el, el 30-40% de la población en Florida es obesa. Son datos increíbles. Y cada día empeora más. Entonces, no. Se entiende el trajín de vida. Aquí en la Florida, yo tuve la oportunidad de envolverme en unos talleres que dábamos para las personas que recién se mudaban para acá y hablábamos de diferentes temas. A mí me tocaba la educación, me tocaba la transportación, la otra speaker hablaba de trabajo y la otra en general de lo que es vivir aquí en la Florida. Y la realidad es que como el pago mínimo es tan mínimo, muchas veces las personas tienen que tener 2 y 3 trabajos Ujú, y para por lo menos tener una calidad de vida mejor que en muchos de los países de Latinoamérica cuando llegan, ¿verdad? Pero eso trae muchísimas consecuencias negativas desde que somos el estado número uno en accidentes de carro y una de las ujú, razones porque se quedan dormidos, entre no descansan y otra de las consecuencias es, doctor, comer, mal comer. Hay que ujú, comer porque no tenemos que comer, si no, no funciona el cuerpo y cuando no hay tiempo o no hay presupuesto, se malcomen. Y eso pues ujú. trae como consecuencia todo lo que estamos hablando. Es como un llamado a que evaluemos nuestras prioridades y porque sin salud no podemos hacer nada. Y es Exactamente. lamentable esto que estamos viviendo. Doctor, ¿se pueden hacer más de una cirugía bariátrica en la vida? O sea, me hice esta hoy, de aquí a 2 o 3 años, aquella no me funcionó Ujú. o no me cuidé, ¿puedo volver a hacerme otra? ¿La misma u otra clase de cirugía? Se puede hacer más de una cirugía en casos selectos. Se puede, por ejemplo, cambiar de una manga gástrica a un bypass gástrico. Ok. Eh, Después de que uno se hace un bypass gástrico, es muy difícil que haya algo que realmente funcione y ayude con más pérdida de peso. Por eso es que es tan importante la preparación antes de la cirugía, porque todo el mundo, todas las personas que se someten a cirugía bajan de peso. Es casi imposible no bajar de peso cuando el estómago de una persona se achica en un 80%, pero mucha gente recupera ese peso, incluso gana más peso. Entonces, por eso es tan importante. Pero para responder la pregunta, sí se puede en casos selectos y arreglar o cambiar alguna cirugía. En algunos casos sí. ¿Y el plan médico cubre esa segunda operación también? Sí, el plan médico cubre la primera cirugía
hay que cumplir obviamente todos los requisitos de los que hablamos y el plan médico también cubre la segunda cirugía. Hay ciertas cosas que se cubren, ciertas que no, pero sí, el plan médico cubre la cirugía por una segunda vez. A mí me parece esta opción algo extraordinario, porque nosotros somos los que comemos, doctor. Lo digo porque yo tengo a mi mamá, gracias a Dios la tengo conmigo, vivimos en el mismo condominio y ella es diabética hace 30 años. Y de unos años para acá, ella ha cuidado muy bien la dieta y hay momentos en el día que de 4 veces que tenía que inyectarse insulina, se inyecta 2 Buenísimo. y los resultados son fantásticos y la diferencia ha sido el comer saludable, Ujú. obviamente eliminar los dulces y tiene más energía y sus riñones están mejor, todo se ha mejorado al mejorar la diabetes. Entonces creo que para las personas que no tienen esa conciencia, ¿verdad? Solito, sin ayuda, de controlar su apetito, su alimento, su dieta, la operación, por lo que me está diciendo, y que los planes médicos lo cubran, me parece una excelente Ujú. opción para que las personas busquen información y vean y Sí, se reúnan sí. con usted, estoy seguro, y es en nuestro idioma, que muchas veces Ajá. cuando son cosas técnicas, no queremos que alguien que no hable español nos los explique, porque tenemos Ujú. temor de malinterpretar o que algo se nos escape. Y eso es una ventaja. Aquí tenemos al doctor Luis Serrano que puede con mucho gusto contestarle las preguntas y me estaba diciendo que muchas veces no hay que pasar por su médico primario e ir con un Ujú. referido. Puede ir directamente a Sí, la oficina y sacar una cita y usted contestarle todas las preguntas y evaluarlo, ¿cierto? sí. Todo depende del seguro médico. Algunos seguros requieren un referido del médico primario, pero no todos. Entonces, yo no requiero en mi oficina un referido, sino si es que los puedo ver, con todo gusto. Lo Doctor, primero que hacemos, qué pasa perdón. después de la operación? Yo fui, me operé, ya esperé los 6 Ujú. meses, salí de ahí. ¿Qué es lo próximo? Llego a mi casa. ¿Cuál es el procedimiento de recuperación de ese paciente? La recuperación, usualmente los pacientes se quedan 24 horas en el hospital, a veces menos. Lo que yo me aseguro es que los pacientes puedan tomar suficientes líquidos para que estén hidratados en casa. Usualmente tienen una dieta líquida por más o menos pues más o menos 2 semanas. Ok. Después de la dieta líquida y shakes de proteína durante ese tiempo, me vienen a mí en la oficina y empiezan a comer comida suave. Cualquier cosa que sea fácil de tragar, Si usted dice cosas líquidas, light. batidas, Usualmente, sopas. las primeras 2 semanas son sopas, batidos de proteína, es lo más importante porque tienen que tener suficiente proteína eh, para que puedan recuperarse. Y después de eso, dieta suave, cualquier cosa que Exacto. sea fácil de tragar, cosas Puré de que no sean. papas, cosas Exacto, así. exacto. Y después de más o menos un mes de eso, empiezan a comer comida regular. La comida regular siempre es en porciones pequeñas y obviamente cuidándose lo que comen. Eso es la dieta. Usualmente se van a la casa al día siguiente, 2 semanas de estar en casa sin ir a trabajar, ¿no? Usualmente porque lo que más me interesa es que tomen líquidos, que se mantengan hidratados, pero pueden empezar a hacer actividad durante esas 2 semanas, caminar, un poco de ejercicio, obviamente no ejercicio muy, muy, muy fuerte, pero caminar, cosas así. Y después de las 2 semanas empiezan a aumentar la actividad, pueden regresar al trabajo. Usualmente a las 2 semanas todo el mundo está listo para regresar a trabajar, están locos en casa por salir. O sea, se recomienda que después de la operación Ujú, tengan las próximas 2 semanas de reposo y ujú, vayan poco a poco integrando actividades a su vida cotidiana. ujú. Sí, y después de esas 2 semanas yo veo al paciente al mes, después de los 3 meses, después de los 6 meses, después del año y después cada año.
veo a los pacientes una vez al año. Algunos pacientes los pacientes necesitan tomar vitaminas, am, pero además los veo porque es un commitment como de parte del paciente, pero también de parte mía. Son mis pacientes y van a ser mis pacientes para el resto de la vida. Eh, entonces es importante para mí verlos cada año, asegurarme que todo esté bien, que estén en el peso que deberían estar y que todo esté como debería estar. Doctor, y esa batería de apoyo, de psicólogo, de nutricionista, ejercicios, ¿eso lo ofrecen en el lugar donde usted trabaja? Yo les doy, sí, yo les doy las personas a las que tienen que ver ahí para que sea fácil para los pacientes y no tengan que estar buscando todo en todos lados. Ujú. Yo Me les digo parece a una ver quién idea. tienen que ir. Sí, ¿verdad? Eso es lo que estamos, Ujú, me imagino que lo están, es lo que quieren, tenerlo ujú. todo en un mismo lugar, Exacto. eh, y que los mismos profesionales o en el mismo centro tengan Ujú, control de esas diferentes áreas y si ver si alguna está fallando, pues me imagino que hay comunicación entre ujú. ustedes como profesionales. Mira, esta paciente está empezando a aumentar o está en depresión, yo creo que deberías verla, ¿verdad? Me imagino que así es que funciona. Sí, Ustedes. exactamente. Trabajo con los psicólogos, con los nutricionistas y me dicen, esta paciente creo que está lista, porque antes de que yo los opere tienen que haber sido aprobados por la cirugía por los demás. Entonces ellos me dicen, sí, este paciente o esta paciente está lista para su operación. De, entonces ahí es que decidimos operarlos. Por eso es que demora de 4 a 6 meses Ujú, antes de poder ujú. operar, porque Sí. tienen que estar claros de que todas las áreas están bien. ¿Y cuáles son los exámenes que se hacen antes de operar a un paciente, Ujú. de darle un procedimiento bariátrico? Cuando están más o menos al cuarto mes, ya estamos encaminados a la cirugía, yo veo que están casi listos. Les programo una endoscopía para asegurarme que no tengan ninguna hernia hiatal, porque si es que tienen una hernia hiatal tengo que arreglarla durante la misma cirugía, pero me gusta saber eso antes. ¿Usted mismo la También, arregla? yo arreglo la hernia hiatal durante la misma cirugía. Ok. Ujú. Eh, si es que no, hago exámenes de Helicobacter pylori, de H. pylori, para asegurarme que no tengan esa bacteria. Si tienen, la trato antes. Eso durante, ¿Qué clase eso de antes del... bacteria es esa, doctor? Es, Normal. es una bacteria Común. que puede causar úlceras. Entonces me gusta tratarla antes de... eh, aparte de eso, hago exámenes de laboratorio. eh, una batería de exámenes, como decimos, muchísimos exámenes de todo tipo. Y además de eso, si es que tienen más de 40 años, pido un electrocardiograma um, y que el doctor primario diga que están aprobados para ser operados, que usualmente es fácil porque los doctores primarios muchas veces mandan al paciente a la oficina. Pues esas son las cosas que pido antes de la operación. ¿Qué condiciones puede hacer que usted decida no operar a un paciente? Eh, una de las cosas más importantes es que no hayan mejorado en su dieta, en sus hábitos alimenticios, que el paciente desde la visita inicial conmigo no hayan bajado peso y hayan subido de peso. Eso es un no para mí y es un no para el seguro. Entonces, esos pacientes no se pueden operar. Yo pido que los pacientes dejen de fumar, porque fumar cigarrillos es la causa número uno de que tengan úlceras después de que se hace la operación. Esa es una de las cosas importantes. Y um, que los pacientes estén saludables y que puedan tolerar una cirugía grande. Esas son las cosas principales en las que yo busco. Razonable, Razonable. sí, razonable. Y después de la operación puede desarrollar alguna condición en el paciente. Me acaba de Algunas... mencionar úlcera. Uh -huh. ¿Por qué menciona úlcera? Puede ser que el paciente que se opera de que se haga cualquiera de las dos operaciones o las 4 operaciones que mencionó pueda desarrollar úlcera. Usualmente, bueno, las úlceras solamente pasan en los pacientes que tienen bypass gástrico o que tienen el mini bypass gástrico. En la conexión del intestino y el estómago se pueden formar úlceras
Y la causa número uno para que esas úlceras se formen es el cigarrillo y la nicotina. Además de eso, ciertas cosas de la alimentación, pero no es algo tan común. El otro problema que usualmente, no usualmente porque no es tan común, pero que puede tener un bypass gástrico es obstrucciones intestinales, por lo que reconectamos el intestino. Ese es otro de los potenciales problemas que hay después de la cirugía. La manga gástrica tiene un poco menos de riesgo. Igual en las dos cirugías hay un mínimo riesgo de fuga de la anastomosis, de la conexión de donde se corta el estómago o donde se reconecta el estómago con el intestino. Esos riesgos son muy, muy bajos, menos del 1%, pero esos son los posibles problemas de la cirugía. O sea que no es algo riesgoso, por lo que acaba de mencionar. Ujú. Siempre hay un riesgo, obviamente, ¿verdad? Siempre hay un riesgo, Pero pero el riesgo, el nada. riesgo de, el riesgo de mantenerse con obesidad y con todos los problemas que trae la obesidad es Son infinitamente mucho peores, superior, ¿verdad? mucho peores, exactamente. Sí. La cirugía duele. Duele un poquito. Usualmente los pacientes están muy cómodos después de la operación, se van a la casa al día siguiente. Yo usualmente les mando con un poco de medicina para el dolor durante 3 días y eso es más que suficiente. Muchos pacientes me dicen que no se tomaron ni una sola pastilla. Entonces duele un poco, como una Como cirugía cualquier operación, mayor, ¿verdad? como Hay cualquier operación, operación, hay como dolor. sacarse la vesícula, como hay un poco de dolor, pero no es algo muy, Intolerable. ¿Y muy dónde fuerte. duele? Ujú. ¿En la boca del estómago? Usualmente duelen los cortes, los trócares, que son más o menos de 5 a 8 milímetros. Eso es donde más duele, entonces no, O no sea es que un es dolor muy, muy chiquitito. fuerte. Podemos Ujú. pueden ponerse bikini después. Claro que sí pueden ponerse bikini. Es mejor que la cesárea entonces. Ah, ok. Sí, eso sí. Entonces, esta clase de operaciones solamente las practica, las hace un cirujano bariátrico. Ujú. Ah, Usualmente se hacen por cirujanos que han tenido entrenamiento en cirugía bariátrica como yo, que estuve un año haciendo solo eso, o cirujanos que no necesariamente tuvieron entrenamiento, pero hacen mucha cirugía bariátrica. Eso es lo que es recomendable, porque siempre hay Y usted menciona que cosas. tiene otra subespecialidad en metabolismo. ¿De qué Ujú. se trata? Nunca lo había La, escuchado, la, doctor. la cirugía bariátrica se llama cirugía bariátrica y metabólica. Y la razón es porque no solamente es para perder de peso, sino es para curar el síndrome metabólico, que es la diabetes, la presión alta y los problemas de corazón. Entonces, por eso es, el nombre de la cirugía es cirugía bariátrica y metabólica. Entonces, más o menos es lo mismo, pero es el nombre correcto porque a nosotros los cirujanos que hacemos esto no lo hacemos necesariamente siempre por el peso, sino porque queremos que nuestros pacientes tengan una vida larga y mejoren todos los problemas que son causados por la obesidad. Por la obesidad. Es cierto, doctor. Y para hacerlo, la anestesia general, ¿cierto? Ujú. Ok. Es anestesia general. La cirugía se demora más o menos 1 hora, la manga gástrica se demora más o menos 1 hora, el bypass más o menos 2 horas. Durante eso es anestesia general, el paciente no se acuerda de nada, se despierta ya en recuperación o en el cuarto, tomando un poco de líquidos y usualmente es muy bien tolerada la cirugía. Y según lo que me está diciendo, um, antes de comenzar a ingerir alimentos sólidos, el paciente está un mes en líquidos y en cosas suaves, o sea que aparte de tener ahora un estómago más pequeño, también mm, se está acostumbrando a comer poquito, Exacto. más líquido. ¿Hay Ujú. algunos alimentos que usted recomienda que eliminen de su dieta después de operar a sus pacientes? Usualmente al comienzo les recomiendo que eliminen las sodas, las cosas con gas, porque eso hace que se llenen rápido de gas y eso es molestoso. Después pueden tomar eso, pero por ejemplo, una cerveza inicialmente llena a los pacientes mucho de gas. Inicialmente les recomiendo que no tomen eso, pero pueden volver normalmente a comer todo después del tiempo, Pero con cantidades pequeñas y lo que con nos cantidades recomiendan pequeñas, por supuesto. siempre, ¿verdad? Que en Ujú. vez de hacer 3 comidas, hagamos 6.
Ujú, poquito, exactamente. es cambiar la vida por Ujú, completo, doctor. es Eso, cambiar la vida, exactamente. y no es sencillo, porque te has acostumbrado años a vivir de una Ujú, manera y cambiar, ¿verdad? Los conceptos y ujú, las costumbres es el reto mayor para toda persona, sí. no importa de lo que sea. Y una vez yo leí que las personas que comen mucho lo hacen porque es lo único que es permitido, ¿verdad? Que no es ilegal y que le da satisfacción inmediata y pueden controlarlo. O sea, si tienen problemas X con la pareja, con hijos, con económico, comiendo es lo único que le va a dar satisfacción Ujú, momentánea. Es una gratificación al momento, ujú, aunque traiga lo negativo que ya sabemos que trae la obesidad, pero es sí, algo definitivamente emocional. sí. Yo Por eso digo es que que ajá, dígame. Por eso es que es tan importante que el componente psicológico esté estable y por eso es que hacemos que un psicólogo vea a los pacientes siempre. Porque lo que dices es tan importante eso y es tan común además. Y estamos viendo todo el tiempo en la televisión, en el cine, en las plataformas sociales, dulce, helado, bebidas. Estamos bombardeados todo el tiempo de malos hábitos de vida. Ujú, Y pues de verdad que hay gente que esas cosas no le afectan, pero hay muchas mentes débiles que sí. Es otro llamado a uno preguntarse hasta dónde tanta información ujú, se debe, no sé, no quitar, porque entonces se iría en contra de de los derechos, pero creo que estamos viviendo una época que estamos viendo los resultados de de todo, tanto de todo. sí, ¿Verdad que sí? exactamente. Sí, Hay que exactamente. educar, hay que educar. Yo creo que debe haber un compromiso tanto a todos los niveles, privados Ujú, y públicos, para, para ayudar a la gente a comer mejor. Eh, Europa, por ejemplo, la gente camina tanto que puede ser ujú, que mal coman, pero caminan tanto, o el medio de transporte en bicicleta, que están constantemente quemando las calorías y es raro ver una persona obesa. Por ejemplo, por decirle un país en Dinamarca, yo no vi un ujú, gordo, o sí, en Alemania los vemos mucho más delgados por ujú, todas estas razones. Además, su dieta no es tanto de grasa. exacto. Así que sí, sí, hay países que se han demostrado que se puede Sí. comer mejor, hacer más ejercicio para poder tener una vida más larga. Ujú. Los asiáticos, doctor, cuando usted ve un japonés gordo, yo no, tiene que haber, por supuesto, ¿verdad? Pero Claro que hay, pero sí, es mucho menos común por eso, por lo que dice, porque eh, la gente es más activa, la gente camina más, la comida es diferente, las porciones de la comida, las porciones son tan importantes. Uno va a comer aquí a cualquier restaurante y yo nunca me puedo terminar un plato, porque son unos platos enormes, entonces las porciones son muy importantes y hay gente que puede acabarse eso y más, entonces son todas esas costumbres que tienen que cambiar. desde el principio y nosotros como padres tenemos ese compromiso. Yo Ujú, tengo dos hijas, doctor, y ya son mujeres, viven en Los Ángeles. Una siempre ha sido un poquito por encima del peso normal. ujú, Mi ex esposo es de descendencia alemana, o sea, mi ex suegro es alemán ujú, y ellos son de frame grandes. Y yo lo que hacía es que en mi casa nunca hubo helado, ni cake, ni candy, ni galletas, nada. Me daba pena con la otra, que es así, porque tenía que pagar las consecuencias, pero para ayudar a Nadine a, a, a que no comiera para esas cosas constantemente porque entonces iban a perjudicarla. Nunca el tema del peso fue un tema en mi casa porque también sé lo peligroso que es hablar de esas cosas. Tengo una prima que ha sido anoréxica siempre, o sea, ujú. que es delicado, pero tenemos que buscar las herramientas o envolvernos a hacer ejercicio con los hijos
Yo tengo otro médico de Pama, me estaba diciendo la esposa que en la casa no hacen arroz, pero hacen quinoa. Y Ujú. entonces, pues, frijoles y en vez del arroz, pues le ponen quinoa. Y es como que jugar un poquito con la imaginación, pero es Sí. menos almidón que le está metiendo al cuerpo. Y pues es Ujú, momento de ponernos creativos. ujú, Gluten free, hoy tenemos ujú, muchas otras opciones para ayudar a ese niño que todavía no sabe lo importante que es ujú. lo que va a hacer hoy, porque va a ser, los resultados lo vamos a ver mañana. Exactamente, exactamente. Y siempre hay alternativas un poco más saludables a las cosas normales de la dieta, A las cosas exactamente. normales, Como ¿verdad? la quinoa, exacto. Sí, eso estamos aprendiendo. Es todo, muchas cosas nuevas. Por eso es importante y siempre los recomiendo, busque información. Google está ahí, pero no le hagan caso todo a Google. Primero tienen que hablar con el doctor o después de buscar la información para ver si es cierta o esa es la que a usted le conviene, pero vamos a educarnos. La Ujú, educación es la clave de todo, en todas partes, no importa a lo que se dedique. La educación sí, es bien importante para evitar, para prevenir y para resolver, ¿verdad? Eso es así. exactamente. Doctor, ¿alguna Sí. recomendación que quiera dar antes de cerrar? No, nada que si es que están interesados o interesadas en cambiar su vida y en verdad yo les digo a los pacientes que esto es algo que va a prolongar su vida, los va a hacer tener obviamente más saludables, más activos, más tiempo con sus hijos y con su familia, que se decidan, que puedan venir a hablar conmigo, no necesariamente tienen que decidir ahí, pero yo les puedo informar un poco más acerca de las cosas. Esto es lo que me apasiona hacer, me apasiona ayudar a la gente que tiene este problema. Yo entiendo a las personas que tienen este problema porque es una real enfermedad. No todo el mundo entiende que es una real enfermedad, am, pero nada, eso. El, Estoy el, aquí doc- dispuesto a ayudar. el doctor Serrano trabaja, voy a repetir el nombre de la clínica, que es Oceola Surgical Care Specialist. Y el Ujú, teléfono es el 407-338-4010. Si ujú. alguien quiere, si no tiene con qué anotar y quiere tener más información del doctor, puede visitar pamacfl.org y bajo cirujanos va a encontrar la información del doctor Serrano o nos puede escribir a info@pama.com y mándeme su pregunta, que yo con mucho gusto la voy a compartir con el doctor Serrano. Aquí la idea es que usted haga las paces con usted mismo. Eso es, Exacto. no usted como doctor le habla al paciente, a la persona. Hay que hacer las paces con uno mismo. Ujú. Y tenemos que querernos para cuidarnos y tenemos que gustarnos para proyectarnos. O sea, es un sinnúmero de cosas aquí que no solamente es la salud física, sino también mental y lo que vamos, doctor, la vida es un suspiro, vamos a tratar de vivirla lo mejor posible. Se Ujú. nos va bien rápido. Usted Sí. ya me traumatizó con esto que me dijo que las personas mayores a los 40. No, No, no todo el mundo, no, es que esa es la cosa. Las personas mayores de 40 que llevan una vida sin, que no comiendo se cuidan. así, una obesidad, que no se cuidan. Yo sé. Ayer operé a una persona de 80 años de otra cosa, pero él es joven, porque Sí, tiene un cuerpo joven. Hace un tiempo operé a una persona de 92 años y la mandé a la casa hoy. Pero esas personas que llegan a esa edad han tenido una vida saludable y, y se han cuidado no es durante la toda su vida. regla. No es la regla. Y qué bueno que sus pacientes, la mayoría son de 20 a 40 años, porque todavía le quedan muchos años saludables Exacto. por vivir si se atienden a tiempo. Y el plan médico lo cubre, que eso es excelente, porque señores, no es estética, estamos hablando de salud. El premio, entonces la estética, como se va a ver y va, Exacto, sí, después. claro. Y lo que me acaba de, Después. ahorita me mencionó, después se puede referir a un cirujano plástico, ¿verdad? Ujú, Que recoja exacto. todo lo que sobra y que la persona quede bien Ujú, satisfecha con su imagen, ¿verdad que sí? ujú, exactamente. Muchas gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer. He aprendido muchísimo.
Jackie, muchas gracias. Le deseo a usted y a toda persona que vea, que esté con nosotros, un feliz día de Acción de Gracias. Cuídense mucho, no me baje todo el mundo la guardia, la pandemia no ha terminado. Vamos a disfrutarlo, pero con juicio. Vamos a ser juiciosos. Si puede ponerse el booster, hágalo. Tenemos que acabar con esto lo más pronto posible para que volvamos a apapacharnos, a abrazarnos, como somos los hispanos que nos gusta, ¿verdad? Ese abrazo. A bailar, a bailar. A bailar, todo eso. Así que de verdad, Eso. muchísimas gracias, doctor. Muy Gracias, interesante Jackie. en la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Jackie. Igual, una buena noche. Buenas noches. Bye bye.